Pues nos da mucho gusto que nos esté visitando, nos da mucho gusto que estemos aquí contentos y poder estar alabando a Dios en este maravilloso momento de estar exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues qué bendición, ¿y qué le parece si me acompaña a orar? ¿Está bien? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento muy especial que podemos tener en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar de pie y de poder venir a este lugar para exaltar tu nombre, Señor. Queremos, Padre, hacer esto cada vez que tengamos esta oportunidad, Señor, porque queremos decirle al mundo que tú eres lo principal, que tú eres lo único y que tú mereces la honra, la gloria, el honor, que tú mereces todo, Señor. Dale un aplauso fuerte a Él. Él merece toda la gloria, la honra, el honor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias.
Permite que este tiempo de tu palabra sea un tiempo, Señor, en donde tú hables al corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que, Padre, esta palabra desafíe el corazón, desafíe, Señor, la vida misma de cada uno de tus hijos que este día se dan cita aquí. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Muy bien. Pues mire, quiero anunciarle que a partir de hoy vamos a tener una serie. Queremos compartir con ustedes que a partir de hoy vamos a tener una serie. Yo no sé si puedan apagar el ventilador, lo siento muy escandaloso y bueno, no sé, pero si fuera posible mejor, ¿verdad? Muy bien, vamos a tener una serie que va a tener el título de Una visión, un futuro. Diga conmigo, una visión, un futuro. Quiero compartir una serie, son 5 mensajes a partir de hoy. Hoy es el primero, el último va a ser el día 6 de diciembre. Si Dios nos presta vida, ese día vamos a estar concluyendo esta serie, una visión, un futuro. Y bueno, hoy quiero compartirles precisamente la primera parte, el primer bloque, la primera sesión de esta serie, la parte 1, y precisamente se llama así, una visión, un futuro. Muy bien, tengo una pregunta para ti. La pregunta es, ¿estás caminando con visión? ¿Sí? Esa sería una pregunta para todos nosotros. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es lo que haces? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Qué es lo que atrapa más tu pensamiento, tu quehacer diario? ¿Sí? Es decir, ¿estás o no caminando con visión? La palabra visión generalmente se puede interpretar de varias maneras. Quiero compartir esto. La palabra visión, una de sus interpretaciones sería, como en la Biblia lo narra, algunos personajes que tuvieron un encuentro sobrenatural y tuvieron una visión. Por ejemplo, la Virgen María se encontró con el ángel y le anunció que ella sería la madre de Jesucristo, ¿sí? Es decir, otros personajes también tuvieron visiones y se encontraron con esas visiones y sus vidas fueron transformadas, por así decirlo, ¿sí? Pero también la palabra visión se puede interpretar de otra manera, es decir, ¿qué es lo que mueve tu vida? ¿Qué es lo que anhelas ser en el futuro? ¿Hacia dónde tu vida se dirige? Y lo cual le da razón a lo que hoy haces. Esa es otra interpretación, otra acepción de lo que es la palabra visión. Si ustedes leen Hebreos 11, se van a dar cuenta cómo Hebreos 11 explica lo que es la fe, y luego pone una lista muy grande de hombres y mujeres que tuvieron una fe tan tremenda que pasaron a la historia y pudieron impactar la vida de mucha gente, de sus generaciones. Entonces estamos hablando de hombres y mujeres, ¿sabes qué? Que caminaron con visión, es decir, hicieron todo lo que hicieron porque dice la Biblia que esperaban una patria mejor. Ellos vieron quizá con sus ojos espirituales lo que sus ojos físicos no podían ver, y entonces se dejaron atrapar por el Espíritu Santo, se dejaron atrapar por esa pasión que tuvieron y pudieron ver cosas que los demás no vieron, y esa es otra forma de vivir. Hoy en este día quiero compartir contigo la importancia, escúchame bien, de poder caminar con visión. No tienes que esperar a que el ángel Gabriel se aparezca en tu cuarto, sí, para empezar a vivir una vida diferente, sino que tú tienes que caminar con visión. Pienso que hay 2 clases de personas: los que caminan sin visión, los que caminan sin ton ni son, como luego se dice. Ellos hacen, se levantan, viven, etcétera, pero son vidas poco productivas, o son vidas sin ningún efecto positivo o un efecto en la vida, en su vida personal, como también en la sociedad. Y hay otra clase de persona que es la que vive con visión. Tiene anhelos, tiene propósitos, tiene algo que hacer, se ha dado cuenta que su vida tiene algo que hacer, algo que aportar en esta vida, y por lo tanto viven bajo esa óptica, se circunscriben a esa óptica. Sin embargo, en esta definición
de vivir con visión, también hay dos clases de hombres: los que viven bajo la visión de Dios y los que viven bajo la visión de otro que no es Dios. Entonces ahí yo comparto contigo esto porque es importante y quiero retarte a que tú vivas bajo la visión de Dios. Es decir, tú tienes que vivir indudablemente pensando que en todo lo que hagas te va a acercar a Dios. Eso va a ser fundamental. Tengo tres preguntas para ti. Hay tres preguntas que quiero compartir contigo. La primera es: ¿para qué existes? ¿Para qué existes? Y la segunda, ¿hacia dónde vas? La tercera, ¿a quién estás siguiendo? Son tres preguntas que, fíjate bien, estas tres preguntas tienen respuesta cuando te encuentras con Jesucristo. Cuando tú decides seguir al Señor, cuando tú decides buscar a Dios, cuando tú entras al plan de Dios, en el momento en que rindes tu vida, le pides perdón al Señor por tus pecados, abres tu corazón, le dices al Señor Jesús que entre a tu vida cambia, tu vida empieza a tener un rumbo diferente, y a partir de ahí, estas tres preguntas tienen respuesta. ¿A quién estás siguiendo? A partir de ahí tú puedes testificar y decir: estoy siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, estoy siguiendo a Jesucristo porque Él murió por mí, Él entregó su vida por mí, Él perdonó mis pecados, aún yo no valiendo la pena, Él le dio a mi vida razón de ser. Por lo tanto, ¿a quién sigues? Al Señor Jesús. ¿Cuántos saben eso? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? ¿Verdad que sí? Él es Dios grande y maravilloso. Gracias, Dios. Y bueno, ¿hacia dónde vas? Cuando estamos buscando al Señor, cuando hemos entendido que Él nos amó y que Él dice en Juan que Él fue a preparar un lugar para nosotros, ¿hacia dónde vas? Pues vas hacia donde está Él. ¿Sí? La muerte no tiene que ser la parte final de la vida, sino el principio de una vida gloriosa. ¿Y para qué existes? ¿Para qué existes? ¿Tiene razón tu vida aquí en la tierra? Por supuesto que sí. Escúchame bien, cuando tú recibes a Jesús y decides seguirlo, a partir de ese momento entras en el plan de Dios y Él pone tu nombre en el libro de la vida y vivirás con Él eternamente, así lo dice la Biblia. Pero escúchame, si el plan de Dios fuera solo llevarte al cielo, ¿sabes qué hubiera ocurrido? En este momento estarías muerto. Es decir, si el plan de Dios fuera solo llevarte al cielo, cuando tú le recibes, cuando tú decides seguirle, cuando le pides perdón por tus pecados, en ese momento Él te podría quitar la vida y llevarte al cielo. El caso está resuelto. Pero el plan de Dios no es que estés en el cielo. Sí vas a estar con Él, pero entre tanto no es el momento. Él quiere que hagas algo aquí. Entonces, ¿para qué existes? Tu vida tiene sentido cuando recibes a Jesús y le buscas. Dice la Biblia que fuimos creados para hacer del agrado de Dios, fuimos creados para servir a los demás, fuimos creados con una misión, fuimos creados para formar la familia de Dios. Es decir, hay 5 propósitos que Dios tiene para tu vida, de tal manera que quiere hacer de tu vida un estandarte ante la sociedad. Quiere hacer de tu vida un ejemplo para que otros puedan ver lo que Él solo puede hacer y cómo puede transformar una vida. Y a partir de tu vida Él puede jalar a otras vidas a su reino. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Es lo que quiere hacer. Entonces, estas 3 preguntas tienen sentido y tienen respuesta cuando empezamos a caminar con visión. Dice Hebreos 12:2, la primera parte del versículo 2 dice: fijemos nuestra mirada en Jesús. Familia, necesitamos vivir fijando nuestra mirada en Jesús. Hay mucho que mirar ahora, hay mucho que leer ahora, hay tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor, algunas llamativas, otras tristes, otras dramáticas. Hay mucho que nos duele, están pasando muchas cosas. Sin embargo, tú y yo tenemos que fijar la mirada en Jesús, porque Él es el autor de nuestra fe. Él es el autor de la fe. Dice que Él la perfecciona, esa fe. Tú y yo necesitamos fijar nuestra mirada en Jesús. Si tú lees Hebreos 11, se leen estos personajes y muchos de ellos dice que ellos pudieron haberse regresado de donde iban, pero no se regresaron. Dice, conocían el camino de regreso, pero no se regresaron porque se mantuvieron
viendo al Señor. Con sus ojos espirituales tuvieron visión y siguieron caminando rumbo a la patria prometida. Tú y yo necesitamos fijar la mirada en Jesús. En pocas palabras, familia, tú tienes que caminar con visión. Si tú eres una persona, tal vez aquí hay jovencitos y tal vez hay jóvenes que digan, francamente yo no sé qué va a ser de mi vida, o yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Tienes que entender que debes incorporar a tu vida una visión. Sabes, nada más te lo pongo así en un ejemplo práctico. Si tu visión es aquello, dices, tu visión es llegar a aquel lugar, porque la palabra visión, en cuanto a cómo se conoce, la palabra visión, en algunos libros que hablan sobre visión, dan a entender que visión es cómo te ves dentro de un tiempo. Otros expertos dicen que la visión tiene que ser algo que aún no tienes hoy, pero debe ser algo que puedes alcanzar, ¿sí? Tu visión no debe de ser terminar en Fobos, ¿sí? Ya ven dónde está Fobos. Fobos es una luna de Saturno, me parece. Pues no, ¿verdad? Tu visión no. No, mi visión es vivir un día en los anillos de Saturno. No. Tu visión debe ser algo alcanzable, pero tu visión es algo que no tienes hoy y por lo tanto te diriges a él. Entonces tu visión es cómo te ves dentro de 5 años, cómo te ves dentro de 10 años. ¿Cómo te ves? Esa es tu visión. Y por lo tanto, una vez que ya tienes esa visión, a partir de ahí empiezas a encaminarte hacia él. Cuando íbamos a la primaria nos enseñaban muchas materias: geografía, historia, literatura, español, matemáticas, y nos enseñaban muchas cosas y aprendíamos muchas cosas. Entramos a la secundaria y nos siguieron enseñando, pero conforme seguimos adelante empezamos a darnos cuenta que había muchas cosas en el conocimiento, pero solamente había una que nos atraía. ¿Sí? ¿Me entienden? A mí me gustaba mucho la geografía, me gustaba mucho la astronomía, ver los astros y todo eso, pero lo que más me gustó fue matemáticas. Y llegó el tiempo en que ya no pude resistir y dije, no, yo tengo que ir hacia allá. ¿Sí? Cuando tú tienes una visión, entonces, ¿sabes qué? Abandonas todo lo que estorbe por conseguir tu visión. Por eso es importante que tengas visión, porque de lo contrario, un ratito vas a caminar hacia algo y después te vas a perder y luego te vas para acá y luego para acá y van a pasar los años y cuando te des cuenta ya vas a estar a punto de cumplir 60 años y tu vida habrá sido un desperdicio. ¿Sí? ¿Alguien dice amén aquí? Sí, ¿no? ¿Te das cuenta? Necesitamos vivir con visión. No importa si tú dices, híjole, pero yo ya me puse viejo, ya tengo 40 años y no he caminado sin visión. Puedes empezar hoy mismo. ¿Sí? Debes entonces entender que es importante cómo te ves. Dice alguno, estaba investigando sobre eso, que tener visión es poder ver lo que todavía no está ante nuestros ojos. Literalmente no está, pero ya lo estás viendo. Entonces a partir de ahí empiezas a trabajar en el logro, en esa parte que quieres conseguir. Y trabajarás por ello. Dice aquí también, cuando la gente sabe a dónde va, entiende por qué debe hacer lo que se le ha encomendado. En las empresas o en las iglesias o en otros lugares es importante tener visión. Nuestra iglesia tiene una visión, tiene una misión, queremos alcanzar cosas. Y hemos tratado de enseñarle a las personas que están con nosotros hacia dónde vamos y por qué tenemos que hacer lo que hacemos. Y cuando nosotros sabemos hacia dónde vamos, entendemos por qué tenemos que hacer esto ahora. ¿Sí? Porque alcanzar una visión requiere ahora esfuerzo, disciplina, organización, requiere trabajo. No podemos sentarnos, como dice el refrán, a dormir el sueño de los justos y luego despertar en el sueño logrado. Eso no es posible. ¿Me está entendiendo? Entonces necesitamos vivir con visión. Quiero hablarles de tres historias y cómo en estas historias podemos ver cómo si te descuidas puedes perder la visión y los resultados son catastróficos. Quiero hablarte de Josué y Caleb. Diga conmigo, Josué y Caleb.
Josué y Caleb eran dos príncipes de las tribus de Israel. Israel tenía 12 tribus, y un día el Señor le habló a Moisés y le dijo: mira, hay que hacer este trabajo. Y quiero que lo leas conmigo en el verso 1 y 2 de Números 13. Dice: el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: envía unos hombres que exploren la tierra de Canaán. Diga conmigo: explorar. Le dijo: quiero que envíes unos hombres para explorar la tierra de Canaán. Pero luego le dice que yo voy a dar a los israelitas. Quiero que reúnas a 12 hombres que vayan a explorar la tierra de Canaán, porque esa tierra que van a ir a explorar, yo se las voy a dar. Esa es una promesa. Ahora mismo el Señor te puede estar haciendo a ti una promesa. Dice Hechos 16: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa promesa la tenemos que creer. Hace muchos años yo la creí, ¿verdad? Y no ha sido fácil, pero hay que creer esas promesas. El Señor le dijo a Moisés: yo voy a darles esa tierra, pero ahora necesito que envíes 12 hombres para que la revisen, para que la exploren, para que vean cómo está esa tierra. Entonces Moisés obedeció, ¿verdad? Y escogió los mejores hombres, ¿sí? Porque ahí en la escritura dice: envía de cada tribu a uno que sea hombre de autoridad. En otras palabras, Moisés escoge los mejores hombres, fuertes, jóvenes, valientes. Escógelos, porque quiero que vayan a inspeccionar la tierra. Y te voy a contextualizar la historia. Israel, el pueblo hebreo, venía en el desierto. Acababa Moisés, dirigido por Dios, de liberarlo de Egipto. Habían pasado poquitos meses, habían apenas pasado, algunos expertos dicen que eran poquitos meses, algunos hablan incluso hasta de días, ¿verdad? Porque el tramo no es muy largo, y había pasado muy poco tiempo, ya estaban frente a la tierra. Y en ese momento el Señor le dijo a Moisés: envía 12 hombres para que vean la tierra que yo les voy a dar. Pero quiero que veas esto. Todavía no leas el siguiente versículo, solamente quiero que captes esto. Cuando los 12 hombres fueron a inspeccionar la tierra, vieron cómo eran las ciudades, vieron cómo eran las personas de esas ciudades, los soldados de esas ciudades, vieron cómo era la tierra, si era fértil o no. Y al regresar le dieron un informe a Moisés. El informe que le dieron a Moisés fue caótico. ¿Sabes una cosa? El Señor te hace una promesa. El Señor le hizo una promesa a los israelitas. El Señor le hizo la promesa a esos jóvenes que iban a inspeccionar la tierra. Pero cuando esos jóvenes llegaron a la tierra prometida y empezaron a ver que los soldados de esas ciudades medían 2 metros 20, todos jugaban en la NBA, ¿sí? Cuando vieron que todos tenían el estómago de lavadero y los brazos eran todo eso, ¿sabes qué pasó? Perdieron la visión. Ellos, cuando llegaron ahí, los había mandado Moisés: vayan a inspeccionar la tierra, porque esa tierra será nuestra, así lo ha prometido Dios. Pero cuando empezaron a ver, dijeron: creo que se equivocó Moisés. ¿Por qué? Esta tierra no va a ser nuestra. ¿Por qué? Están muy grandotes esos. ¿Tú cuánto mides? Yo 1,65. No, hombre, aquel mide 2,20. Es decir, empezaron a compararse, empezaron a ver la dificultad y empezaron a dejar entrar el miedo y empezaron a perder la visión. Cuando regresaron, dieron el informe y dieron un informe caótico, malo, y entonces el pueblo se empezó a desanimar y empezaron a gritarle a Moisés, le gritaron a Aarón y se desesperó la gente. Y en ese momento un hombre llamado Caleb, un joven fuerte, príncipe, que iba con los 12, en el verso 30 dice: pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. ¿Y qué les dijo? Dice: vamos enseguida a tomar la tierra, de seguro podemos conquistarla. Caleb había ido con los otros 11. Caleb y Josué habían ido con los otros 10, habían visto lo mismo que todos, pero ellos estaban firmes en lo que Moisés había dicho. En otras palabras, familia,
ellos no perdieron la visión. Caleb no perdió la visión. Caleb, ¿estás loco? ¿Qué no viste los gigantes? ¿Qué no viste las ciudades? Están fortificadas, tienen unas bardas altísimas y muy anchas. ¿Qué te pasa, Caleb? ¿Cómo crees que nosotros, un pueblo que viene todo desordenado de Egipto, cómo crees que vamos a poder vencerlos? Pero Caleb dice, sí vamos a poder, porque Jehová está con nosotros. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dale un aplauso. Él es fiel. Esa es la diferencia, cuando no pierdes la visión, cuando sabes que Dios está contigo, cuando sabes que Dios es fiel, entonces tú no dejas entrar el miedo. Y si bien es cierto, hay momentos que tenemos miedo, lo rechazamos en el nombre de Jesús y nos mantenemos en lo que Dios ha dicho. Dios es fiel. Y Caleb se levanta y dice, no, sí vamos a poder. Y en el verso 31, lamentablemente dice, pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo con Caleb. Fíjense, no estuvieron de acuerdo. ¿Y qué dijeron? No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. No seas exagerado. ¿Sí? ¿A poco tú crees que yendo a la iglesia los domingos ya Dios te va a ayudar? Estás loco, ponte a chambear. ¿Qué tienes que estar ahí loqueando? ¿Alguien le han dicho eso? Bueno, supongo que sí. Cuando yo llegué a la escuela a trabajar, todo el mundo se burlaba de mí. Cuando yo fui estudiante en la secundaria se burlaban de mí porque yo leía la Biblia. Y siempre seremos objeto de burla y de escarnio y de gente que diga, tú estás loco. Pero Dios dice que da gracia a los humildes. ¿Cuántos saben eso? Después Dios me levantó en la escuela como un profesor que era de alguna manera, tenía un liderazgo en la escuela. Los directores confiaban en mí, me asignaban labores, ¿no? Pero luego llegábamos a una reunión de trabajo y yo llegaba con una playera que decía, creo en Jesucristo. Y muchos se enojaban por eso. O la computadora tenía un pescadito, ¿no? La gente siempre va a estar en contra. ¿Y a poco te va a ir bien nada más por eso? Y tú te tienes que mantener viendo a Jesús, manteniendo la visión y no permitir que las circunstancias te roben la visión. ¿Qué aprendemos de esta historia donde Caleb y Josué no perdieron la visión? Aprendemos lo siguiente: no permitas que las dificultades te roben la visión. No permitas que las dificultades te roben la visión, ¿sí? Dificultades siempre habrá, por supuesto. Siempre habrá dificultades. Pero Dios estará contigo. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí lo crees? Vamos a ir a otra historia, la segunda historia, ¿sí? Nos quedan 22 minutos, creo que nos da tiempo. El error que llevó a Aarón a perder la visión. Diga conmigo, Aarón. Hay una historia dramática en la palabra donde un hombre, Aarón, presionado por las personas, pierde la visión y comete un error garrafal. Y quiero que veas este versículo antes de entrar a esta historia. La Biblia dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero bienaventurado el que guarda la ley. Fíjate bien, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Tú eres padre de familia, tú eres madre de familia, ten cuidado. Es muy importante eso. Cuando el papá pierde la visión, se desenfrena la familia. Cuando la madre pierde la visión, hay caos en la familia. Necesitamos entender que no debemos perder esa parte que nos conecta con Dios. No debemos perder eso porque a nuestro cargo tenemos alguien que espera de nosotros. Aarón se le asignó un cargo. Moisés le dijo a Aarón, Aarón, te vas a quedar a cargo del pueblo. Yo voy a salir. El Señor me llama al monte porque me va a dar las tablas de la ley. Necesito que te encargues del pueblo. Y entonces Moisés tomó a Josué y se lo llevó y fueron para recibir las instrucciones de Dios.
Y fíjate lo que pasó cuando los israelitas, voy a leer Éxodo 32, versículo 1, no voy a poder leer es muy grande esa historia, te la encargo en casa que la leas, pero dice el verso 1, dice, cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. ¿Qué está pasando con el pueblo? Está empezando a desesperarse. El pueblo está empezando a decir, ¿y ahora qué pasó? ¿Y dónde está Moisés? Pues no ha llegado. ¿Y qué pasó? No, pues quién sabe. Y bueno, ¿y no que íbamos a ir a la tierra prometida? Pues sí, pero el Moisés, quién sabe qué pasó con él. No llega. Y pues vamos a ver a Aarón. Oye, haznos dioses que vayan con nosotros, porque pues el Dios que este tipo anda predicando, pues sentimos que es un Dios que quién sabe por dónde anda, no tiene tiempo y por lo tanto necesitamos dioses visibles que vayan con nosotros. Aarón, en lugar de asumir el reto que le había dejado Moisés, en lugar de mantenerse fiel a los principios de la palabra, cedió a la presión del pueblo. Papás y mamás en este momento están cediendo a la presión de los hijos, y eso es peligroso. Estamos dando concesiones que a la larga van a traer consecuencias terribles y necesitamos tener cuidado de eso. Muy importante. Y entonces, ¿qué contestó Aarón? Verso 2 dice, Aarón le respondió, quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió, lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Moisés está en el monte recibiendo las tablas de la ley. Aarón flaquea, no dirige al pueblo, pierde la visión, se le olvida cuál es la visión y entonces se deja presionar por el pueblo, hace ese becerro, se los pone ahí y entonces el pueblo dice, híjole, pues ahora sí estamos completos, ahora sí ya tenemos dioses, ahora sí, ese Dios que predica el Moisés, pues la neta está muy alejado, quién sabe quién será, pero este se ve bonito, hasta brilla. Diga conmigo, hasta brilla. ¿Sabes una cosa? Hoy hay muchas cosas que brillan en el mundo y son atractivas y muchos de nosotros de repente nos dejamos cautivar por ello. El dinero, la fama, el poder, no sé, tantas cosas que hay que hoy nos seducen de tal manera que Dios queda en segundo o en tercero o hasta en cuarto término. Dios no es atractivo porque es más atractivo otras cosas y eso es terrible. Por eso estos hombres dijeron, queremos dioses que vayan con nosotros. Sí, porque de repente nos cuesta creer en un Dios que no podemos ver. ¿Sí? Siempre lo he dicho y se los voy a repetir ahora. ¿Qué es más fácil? ¿Que te digan que esta mesita cuesta 500 pesos? Porque aquí vas a poner tu cafecito. ¿O que te digan que una Biblia va a costar 500 pesos? ¿Qué es más fácil comprar? Lo más seguro es que digas, no, pues la mesita, porque la necesito. La Biblia, pues bueno, luego me da sueño. No, mejor la mesita, así ya puedo estar sentadito viendo la película y tomando el café y todo. Siempre es más fácil acceder a lo material, a lo que podemos palpar y todo. Por ejemplo, tú como padre, ¿estás invirtiendo en tus hijos? ¿Qué tanto inviertes en tus hijos? A veces es más fácil invertir en cosas que les van a ser útiles según nosotros que invertir en algo para su vida espiritual. Nos cuesta más. Entonces, continuando con la historia, pues ya está el becerro, está ahí, está muy bonito, brilla bastante y todos andan felices y empezaron a organizar una fiesta, mataron unos borregos, unos toros, hicieron un pachangón terrible, llegó la orquesta, tocaron la chona y bueno, tuvo un fiestonón bárbaro ahí y todo eso, pero fíjate lo que dice en el verso 7, dice, el Señor le dijo a Moisés, baja ya de la montaña, tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido, que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran.
El Señor, estando con Moisés, le dice: aprisa, baja, porque tu pueblo se corrompió. Y fíjate lo que dice el verso 8, ¿sí? Que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Que pronto abandonaron la visión. ¿Sabes qué? Cuando abandonas la visión, tu vida empieza a caminar por otros senderos que nunca pensaste caminar. Tú habías anhelado, habías soñado con hacer aquello, pero terminaste transitando por otros senderos. Un ejemplo claro que te puedo poner es el día de la boda. Cuando el día de la boda estuvimos frente al pastor, frente a la iglesia, frente al Señor, y ahí tomamos el anillo, ¿verdad? Y se lo pusimos a la esposa y le dijimos: con este anillo. Y empezamos a prometer cosas, y empezamos a decir: yo te voy a amar en las buenas y en las malas, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y de repente, con el tiempo, pasan los años y se pierde la visión. Qué triste, ¿no te parece? Es algo lamentable. El pueblo se desordenó. Verso 19, ya después Moisés y Josué toman las tablas y vienen bajando el monte. Y cuando ya vienen llegando al campamento, Josué le dice a Moisés: oye, Moisés, yo estoy escuchando gritos en el campamento como de victoria. Y le dice Moisés: no son gritos de victoria, tampoco son gritos de tristeza. Lo que sucede es que hay celebración en el campamento. Y a Moisés le extrañó porque ese día no era su cumpleaños. Le extrañó mucho. Y entonces, bajando Moisés, dice aquí en el verso 19, cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro y las danzas y ardió en enojo. A mí hay algo que me impacta. Escúchame esto: si no te indigna el pecado, si no te indigna la ofensa contra Dios, entonces probablemente tú todavía no estás unido a Cristo. Sí, es muy importante eso. Si el pecado de tu familia, si el pecado de tus hijos no te provoca indignación, entonces probablemente tú estás compartiendo eso también. Es necesario que a tu hijo, si tu hijo está haciendo pecado, es necesario que tú le digas que eso es pecado. Si tu hijo anda fornicando, si anda cometiendo adulterio, tienes que decírselo. El pecado ofende a Dios, y lo que ofende a Dios te debe indignar a ti, me debe indignar a mí. Moisés no llegó y dijo: están celebrando, ¿qué pasó? A ver, ¿qué sucedió? Hicieron un becerrito. Sí, a ver, con permiso, miren, les quiero decir que el becerrito, no, nada. ¿Sí? Simplemente Moisés dice que ardió en enojo, entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Verso 20, tomó el becerro que habían hecho y lo quemó, luego lo molió hasta hacerlo polvo, lo arrojó al agua y obligó a los israelitas a que lo bebieran. Y por último, verso 21, dice: se dirigió a Aarón y le preguntó: ¿qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande? Es terrible cómo cuando perdemos la visión pasamos de un lado al otro en un rato. Moisés, viendo lo que el pueblo está haciendo, él no lo pensó, porque él tenía bien definida su línea. ¿Sabes una cosa? Cuando tienes definido bien el camino que te llevará a la visión, no te das el lujo de salirte, te mantienes ahí. Es muy importante eso. Moisés ardió en enojo, rompió las tablas. Yo no digo que eso haya estado bien, era temperamental Moisés, pero fue y llegó y ya ni permiso pidió, simplemente agarró el becerro y tú puedes leer esa historia, está tremendísima, tremendísima. Pero ¿sabes una cosa? Como padres, hablando de padres, necesitamos decir las cosas como son.
Ya ni te pregunto si amas a tus hijos, todos los amamos, pero hay momentos que tienes que confrontarlos. ¿Sí? Nosotros como pastores tenemos que confrontar a las personas que amamos cuando ellos han pecado. Les tenemos que decir, aún con el dolor del corazón, tienes que decir, has pecado. No puedes tú consentirlo. No se puede. Tienes que hablar con la verdad. Papá, es que me traje esta muchacha, me gustó mucho. Ah, sí, te la trajiste. Ah, bueno, pues a ver, vámonos rápido a hablar con los papás de la muchacha. ¿Sí? Hay una historia que se las he platicado mucho. Yo tenía 7 años de edad allá en San Luis Potosí. Un hombre llegó embriagado, llegó como a las 12 de la noche bien borracho y mató a su esposa, una mujer que se llamaba Eutimia. Esa mujer había estado platicando toda la tarde con mi madre. Y en la noche su esposo llegó y la mató, le quitó la vida. Cuando su padre, que vivía a 3 casas por allá, escuchó los balazos, llegó corriendo y cuando lo encontró, lo agarró, le puso una golpiza, lo amarró a un árbol y se fue el padre a la ciudad. Trajo la policía y les dijo, llévenselo. A los pocos meses, 30 años de cárcel le pusieron a este hombre. Se llamaba Martín. Su hijo se llamaba Toño, recuerdo. Este hombre vio el pecado terrible de su hijo y no tuvo compasión de él. ¿Sabes? Los papás estamos fallando ahí. Consentimos el pecado. Por eso nos está pasando lo que nos está pasando como sociedad. Perdimos la visión y dejamos entrar otras cosas que nunca debieron entrar al corazón. ¿Sí? Eso no lo debemos perder, familia. Aprendemos de esta historia. No permitas que las personas te presionen y te roben la visión. ¿Sí? Ya llegó la Navidad, llegó tu familia, sacaron los cartones, sacaron las botellas y todo. Y ahora, ¿tú ya no vas a tomar? Ay, no inventes. Si tú eras el que dirigía la orquesta. No, yo ya no, es que no, ¿cómo crees, man? No, aquí además, y siempre hay alguien de la familia que dice, no, eso de la Biblia es pura farsa, hasta los pastores toman bastante. Yo conozco, y siempre sale, yo conocí un pastor que se ponía una guarapeta terrible, y salen más ejemplos, ¿no? Y al final pierdes la visión, te pones una muy buena y ya en enero ya no regresaste a la iglesia, ¿no? Porque no se te ha bajado. Perdemos la visión. No permitas lo que le pasó a Aarón, que lo presionaron y perdió la visión. Se equivocó. Última historia. El miedo del rey Saúl que le hizo perder la visión. Esta es otra historia, también muy interesante. Y vamos a ir a 1 de Samuel, número 13, verso 8 al 14. Dice la Biblia, durante 7 días Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó, tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz, y Saúl mismo ofreció la ofrenda quemada, sacrificó la ofrenda quemada. Verso 10, precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó, ¿qué has hecho? Saúl le contestó, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste y que los filisteos ya están en Micmas listos para la batalla. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Verso 13, qué tontería, exclamó Samuel, no obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor había establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a tu propio corazón, a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato
del Señor. Es una historia triste y quiero que me pongas atención. Me quedan 5 minutos, ponme mucha atención. Saúl es el rey de Israel. Saúl está en una batalla. Los enemigos ya lo están esperando. Le llegan reportes que ya llegó el ejército. Son miles. Vienen en carros, en caballos. Vienen con el equipamiento más tremendo de ese entonces. Entonces, como era de esperarse, Saúl también se está preparando, pero sabe bien que la batalla va a ser terrible porque el ejército es muy superior al suyo. Entonces Samuel le dice a Saúl: no vayas a la batalla mientras no tengas un encuentro con Dios. Ve a tal lugar y ahí me esperas, porque ahí voy a orar por ti. Ve a tal lugar, ahí me esperas, porque vamos a ofrecer un sacrificio al Señor y vamos a pedir que el Señor esté contigo en la batalla. Y Saúl obedeció. Está bien, nos vemos ahí. Pero ¿sabes cuál fue el problema? Dios puso a prueba a Saúl. Saúl está ahí esperando a Samuel. Ya está todo listo, ya todo está listo, ¿verdad? Ya está el grupo de la alabanza, por ejemplo. Ya todo está listo, pero el pastor no llega y el pastor es el que va a orar por él, para que me entiendas. Entonces Saúl está así y le llegan reportes, digamos con el celular, le llegan mensajes de que ya hay 20,000 soldados de aquel lado esperándolo, el ejército enemigo. Entonces él está esperando que llegue Samuel y de repente empieza a ver que sus soldados empiezan a tener miedo y se empiezan a ir. Los soldados de Saúl empiezan a tener el miedo de que no, yo ya no voy a ir a la guerra. Dicen que aquellos vienen bien armados y son bastantes. ¿Y sabes qué? Uno a uno lo empiezan a dejar. Y cuando ve Saúl que su ejército está desertando y todo, pregunta por Samuel. No ven a Samuel por ahí, no vendrá por ahí. Le dicen ni su luz. Y entonces toma una decisión. Esa decisión que tomó para nosotros ahora puede ser algo ligero, pero en ese entonces no era cualquier cosa. Ahora quiero decirte algo. Hay un principio que hasta la fecha impera en la iglesia, ¿sí? Y el principio es que cuando vamos a hacer una reunión, Dios establece el orden y establece quién lo empieza. Y no lo puede empezar otra persona, simplemente porque ella quiera hacerlo, ¿sí? A los servidores que estamos aquí y que les hemos enseñado, siempre les hemos dicho: Israel, cuando empieza la alabanza, en el momento que él se para aquí y suelta su voz y dice vamos a adorar al Señor, en ese momento es el Espíritu Santo que nos está convocando, y por lo tanto nosotros tenemos que mostrar reverencia al llamado a alabar al Señor. Él es el que tiene la autoridad. Saúl, al verse lleno de miedo, dice: no, pues el Samuel no va a venir. A ver, tráiganme todo. Yo voy a hacer la de Samuelito aquí. Yo voy a hacer lo que iba a hacer Samuel. Y él vino y hizo todo como si estuviera Samuel, pero lo hizo él. Y en el momento que estaba terminando de hacerlo, entonces llegó Samuel. Cuando Saúl estaba terminando, llegó Samuel y le dice: ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? ¿Qué te pasó? Y entonces él dice: vi que hombres me abandonaban. ¿Sabes qué hizo Saúl? En lugar de decir perdóname, en lugar de tirarse al piso y decir perdóname, pequé contra el Señor, pequé contra la ley, pequé con todo lo que está escrito. Yo no soy sacerdote, yo no podía hacer esto que hice, yo solamente soy el rey. Perdóname, dile al Señor que me perdone. Saúl no hace eso, sino que se justifica y dice: bueno, es que número uno, tú no llegabas, entonces tú eres culpable. Número dos, para justificar su justificación, válgase la redundancia, ¿sabes qué agrega? Y como vi que me estaba desertando mi ejército, entonces dije: no, si aquel ejército es muy grande, voy a impedir que se vayan. Mejor pido yo la bendición de Dios para que puedan
pueda yo ir a la guerra y entonces enfrentar esa batalla. Se justifica y se pone espiritual y nunca reconoce su pecado. ¿Sabes qué? El rey Saúl, por el miedo que le dio de perder su ejército, le faltó la fe y perdió la visión. Se le olvidó que el que gana las batallas no es él, el que gana las batallas es Dios en la vida del hombre. Si el rey Saúl hubiera actuado como Caleb, entonces hubiera dicho: no importa si me dejan solo, llegando Samuel, Dios me dará la victoria. Él así lo hubiera dicho. ¿Y sabes? Esa es la encrucijada en la que muchas veces te vas a ver tú, como creyente, como padre de familia. Porque ¿sabes qué? Si cometes el error que cometió Saúl, entonces le vas a dar en la torre a tus hijos. Saúl tenía un hijo llamado Jonathan. ¿Y sabes quién iba a ser el rey después de que Saúl muriera? Jonathan. Pero cuando él cometió ese error, le dice Samuel: qué tontería, no obedeciste el mandato que te dio el Señor. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Saúl, le acabas de quitar la corona a tu hijo, le acabas de quitar el sueño que tu hijo siempre ha tenido, le acabas de robar la bendición a tu hijo. Él siempre soñó con ser el rey, pero por tu error ahora él quedará fuera de la línea. Nosotros como padres, nuestros errores, nuestras tonterías les afectan a nuestros hijos de una manera terrible. Familia, necesitamos entender que hay una visión por seguir y que no debemos permitir que el miedo, la falta de fe, nos lleven a tomar decisiones equivocadas. No permitas que el miedo te robe la visión que Dios te da. No lo permitas. Saúl se equivocó, Aarón se equivocó, y los 10 espías que acompañaban a Caleb y a Josué también se equivocaron. Todos dejaron permitir la entrada al miedo y se equivocaron y perdieron la visión y perdieron la bendición. ¿Sabes qué pasó con el pueblo de Israel en la historia de Caleb y Josué? No te lo dije, pero llevaban, ponle 6 meses de haber salido de Egipto, y cuando ellos cometieron ese error de decir: no vamos a poder, nos van a matar a todos, nuestros hijos morirán, entonces el Señor los llamó y les dijo: ¿eso es lo que dicen? Sí, eso es lo que dicen. Ok, dijo el Señor: está bien, Moisés, que se regresen. Pero Señor, la tierra prometida ya está ahí. No, regrésalos. Mejor que den vueltas 40 años hasta que se mueran toda esta bola de incrédulos. Todos los que dudaron de mí, que se mueran, ¿sí? Y hasta que se levante otra generación, entonces los haré entrar a la tierra prometida. Por esa razón, el pueblo de Israel tardó 40 años en llegar a la tierra prometida. Cuando perdemos la visión, la promesa de Dios para ti, para tu familia y para todos los tuyos se retrasa, porque pierdes la visión. Y al perder la visión, dudas de si el Señor dirá la verdad. Cierra tus ojos. No está Has aquí. ¿Puedes subir? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo no sé cómo estés en este momento, tu vida, tu corazón. Si tu vida tiene un propósito, si estás caminando con visión, yo quiero decirte que gracias a Dios, qué bueno,
Pero es importante que entiendas que la visión que por la que te tienes que mover tiene que ser esa visión que te lleve a Dios. Porque cualquier visión que ahora te esté moviendo y que te esté alejando de Dios no es buena. Es importante que lo revises. ¿Qué concesiones les estás dando a tus pequeños? ¿Te has preocupado por sembrarles los principios de la palabra en su corazón? ¿O estás permitiendo que tu hijo lo eduque tu madre, lo eduque el abuelo o la abuela y tú te eximes de esa responsabilidad? Te quiero decir que eso no es bíblico. Los abuelos solamente son para que le den un beso al nieto, para que lo abracen y le compren un chocolate, pero el trabajo es tuyo. Es importante que veas eso. Tu hijo está consultando páginas web peligrosas a la 1, 2, 3 de la mañana mientras tú duermes y no te has dado cuenta de eso. Hay otro que lo está educando a tus espaldas y la visión se está perdiendo. Necesitamos entender que hay una visión por seguir y que esa visión me debe llevar a Dios. Tu hijo anda en pecado, tu hija anda en pecado y nunca ha escuchado que tú le digas arrepiéntete. Mejor te quedas callado. Y dice el refrán, el que calla otorga. Necesitamos asumir la visión, necesitamos caminar en esa visión con toda la entrega al corazón, verdaderamente apasionados por Dios. ¿Sabes? Tarde o temprano, tu hijo o tu hija, tarde o temprano, un día llegarán a tu vida y te dirán: gracias, papá, por decirme siempre que estaba en pecado. Si no lo hacemos, los perderemos. Señor, te necesitamos este día. Necesitamos que nos encuentres. Necesitamos, Señor, recuperar esa visión. Necesitamos seguir viendo la luz como los magos cuando buscaban al niño Jesús se guiaron por la estrella. Así nosotros queremos tener esa visión clara hacia dónde caminar, Señor. Encuéntranos, Señor. Cántalo con todo tu corazón, dile al Señor: no puedo más, Señor.
más. Dile que lo necesitas, dile. Oh, gracias. Necesitamos, queremos más de ti. Sí, Señor. Encuéntrame otra vez. Dentro de mí, que anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Sí, Señor. Espíritu Santo, nunca nos has abandonado, Señor. Siempre has estado con nosotros. Oh, Señor. Gracias, Señor. Como escuchó hace un momento, le invitamos a no perderse esta serie de 5 sesiones. La serie se titula Una visión, un futuro. Y hoy hemos tenido la primera sesión. Estás caminando en la visión. Esa fue la reflexión de hoy, la primera sesión. Y no dudamos que el Señor ha hablado a su corazón. Si alguien de nosotros, usted pueda decir, yo nunca he tenido, no he caminado en una visión clara, ha habido mucha confusión en mi vida, o yo tuve un sentir